En la siguiente presentación vamos a observar o vamos a ver preguntas tipo ICFES relacionadas con los cambios de estado. El enunciado dice, en un experimento, un sólido de identidad desconocida se calienta y se mide su temperatura cada minuto hasta que se evapora, obteniendo la siguiente gráfica. Entonces, se obtiene la siguiente gráfica, donde se mide temperatura versus el tiempo. Para identificar el sólido se cuenta con los datos de la tabla. Nos dan la sustancia, la temperatura de fusión y la temperatura de ebullición. ¿A qué sustancia corresponde el sólido inicial? A, al benceno, B, al agua, C, al acetonitrilo, D, al 2-butanol. Entonces, primero, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a la tabla y tenemos que recordar dos cosas: qué es la temperatura de fusión y qué es la temperatura de ebullición. Entonces, la temperatura de fusión es la temperatura en la cual el sólido pasa a líquido. Entonces, el estado sólido pasa a líquido. ¿Y qué es la temperatura de ebullición? El estado líquido pasa al estado gaseoso. Entonces, ya recordamos esos dos puntos. Eso es lo clave en este ejercicio. Vamos a mirar la gráfica. Entonces, vamos a leer qué nos quiere decir esta gráfica. Empezamos en el tiempo 0 a una temperatura de aproximadamente menos 50. ¿Qué sucede? Al sólido empiezan a aplicarle calor y va a haber un aumento de la temperatura. ¿Qué sucede aquí de menos 50 aproximadamente hasta 0? ¿Qué va a estar sucediendo acá? ¿Qué está sucediendo de menos 40, de menos 50 a 0? El sólido está cambiando, pero llega a un punto. ¿Qué ocurrió en 0 grados centígrados? Hubo un cambio de fase. ¿De qué? De sólido a líquido. Existe un equilibrio entre el sólido y el líquido, o el líquido y el sólido. Aquí no lo resaltan. Si ven estas líneas punteadas, eso quiere decir que hay un equilibrio entre la fase sólida y líquida. Es decir, va a haber un cambio. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a la tabla y buscamos cuál de esas sustancias en 0 grados centígrados ocurre un cambio de sólido a líquido. El benceno 5,5. Aquí mire, temperatura de fusión de sólido a líquido. El agua 0 grados centígrados. El acetonitrilo menos 45 y el 2-butanol menos 115. ¿Cuál es esa temperatura de fusión que coincide con la gráfica? La del agua. Vamos a comprobarlo ahora con la temperatura de ebullición. ¿Qué sucede? Sigue pasando el tiempo y sigue aumentando la temperatura. Aquí ya no va a haber nada de sólido. Ahora, ¿qué encontramos? Líquido. ¿Qué le está sucediendo al líquido a medida que pasa el tiempo? Le siguen aumentando la temperatura y llega aquí a 100 grados centígrados. El tiempo pasa o transcurre un tiempo y ese líquido sigue en 100 grados centígrados. ¿Qué ocurrió en esa temperatura? Hubo un cambio de fase de líquido a gas. Está en equilibrio el líquido y el gas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Vamos a la tabla y miramos en el cambio de fase de líquido y gas qué sustancia está en equilibrio líquido-gas a 100 grados centígrados. Coincide, el agua está a 100 grados centígrados. Entonces, ¿a qué sustancia corresponde el sólido inicial? B, al agua.
Siguiente, siguiente pregunta. Dice, se cuenta con tres compuestos cuyas propiedades se presentan en la tabla. Compuesto U, B y W. Temperatura de fusión y temperatura de ebullición y temperatura de descomposición. Dice, a 25 grados centígrados y una atmósfera de presión se mezclan en un recipiente abierto los compuestos U, B y W. Si estos compuestos son insolubles y no reaccionan entre sí, es muy probable que al aumentar la temperatura a 280 grados centígrados el recipiente contenga. Entonces, ¿qué quiere decir que sean insolubles? Quiere decir que no se van a mezclar, que cada uno va a estar en diferentes, se van a ver el compuesto U, el compuesto B y el compuesto W por separado. Y tampoco reaccionan. Nos están diciendo que van a aumentar la temperatura a 280 grados centígrados. Entonces, ¿qué va a contener ese recipiente cuando se aumente la temperatura a 280 grados centígrados? Vamos a mirar la opción A. Dice, los compuestos U y B en estado líquido y el compuesto W en estado sólido. Entonces, vamos otra vez. ¿Qué es temperatura de fusión? Es la que nos permite cambiar del estado sólido al estado líquido. ¿Y qué es la temperatura de ebullición? La temperatura en la cual cambia el líquido al estado gaseoso. Entonces, vamos a observar aquí U. U a 10 grados centígrados está en líquido y a 110 grados centígrados ya está en estado gaseoso. Quiere decir que a 280 grados ya va a estar en estado gas. Y la temperatura de descomposición dice, no se descompone a temperaturas mayores de 110 grados. Quiere decir que U va a estar en estado gaseoso. Los compuestos U y B en estado líquido. Ya por eso sabemos que esta no es la respuesta correcta, porque U no va a estar en estado líquido. U ya va a estar en estado gaseoso. Miremos B. Dice B, temperatura de fusión 90 a 90 grados centígrados va a estar en estado líquido. Temperatura de descomposición 250, o sea, ya a 280 ya se descompone esa sustancia, ese compuesto. Entonces B tampoco está en estado líquido. Entonces A definitivamente está mal. Vamos a ver qué dice la opción B. El compuesto V está en estado líquido. Ya dijimos que el compuesto B no está en estado líquido. Ya ocurrió una descomposición. Entonces tampoco es la correcta. Vamos a ver C. El compuesto U en estado líquido. Recordemos que dijimos que a 280 grados centígrados el compuesto U ya está en estado gaseoso. Entonces, también es falsa. El compuesto U no está en estado líquido. Y pues nos queda finalmente la D. Veamos qué dice la D. El compuesto W en estado sólido. Entonces, W a 300 grados pasa del estado sólido al líquido. ¿Alcanzamos a llegar a 300 grados centígrados? No. ¿Llegamos hasta cuánto? A 280. Quiere decir que el W permanece aún en estado sólido. Para que esté en líquido necesitaba llegar a 300 y no, la temperatura que nos dan es de 280. Entonces, ¿W está en estado sólido? Sí. ¿Y los productos de la descomposición de B? B, la temperatura de descomposición de B es de 250 y ya estamos en 280, es decir, que D es la respuesta correcta. En la siguiente presentación vamos a mirar preguntas tipo X relacionadas con
los cambios de estado de la materia. Dice, la presión de vapor de una sustancia puede ser un indicativo de la cantidad de moléculas que pasan de la fase líquida a la gaseosa. Un estudiante desea comprobar si la presión de vapor del agua cambia al adicionar azúcar o sal, y para esto se realiza el experimento que se ilustra en la figura, con temperatura controlada, y observa cómo cambia el volumen de agua transcurridas 11 horas. Entonces, en la gráfica observamos que tenemos volumen de agua destilada con azúcar, volumen de agua destilada con sal y volumen de agua destilada. A las 8 a.m. Luego, deja transcurrir el tiempo hasta las 7 p.m. y obtiene volumen de agua destilada con azúcar, un determinado volumen, lo mismo para el volumen de agua destilada con sal y el volumen de agua destilada. Teniendo en cuenta que cuando la presión de vapor es mayor, una mayor cantidad de moléculas de líquido pasan al estado gaseoso. Del experimento se puede concluir que la presión de vapor del agua destilada, entonces, debemos recordar aquí, y igual el enunciado nos lo está aclarando. ¿Qué es la presión de vapor? La presión de vapor es la presión que ejercen las moléculas en estado gaseoso sobre el líquido. Es decir, que entre mayor es la presión de vapor, es porque existe una mayor cantidad de moléculas del líquido que pasan al estado gaseoso. Entonces, eso es lo clave. Entonces, ¿qué observamos? Observamos que todos los tres líquidos, con el agua con el azúcar, el agua con sal y el agua sola, o el agua en pura, tienen la misma cantidad de volumen, 20 mililitros. Transcurrido un tiempo, se observa que el volumen del agua destilada a una temperatura controlada sufrió una disminución de ese líquido a 18 mililitros. El volumen del agua destilada con sal ocurrió una disminución del volumen a 19 mililitros. Y el volumen del agua destilada ocurrió una disminución de 15 mililitros. ¿Qué podemos decir? Que la que sufrió una mayor disminución o una pérdida de ese líquido fue el volumen del agua destilada. Es decir, que más cantidad se evaporó en comparación con el agua destilada con azúcar y con sal. Entonces, vamos a ver cuáles son las opciones. Dice, se puede concluir que la presión de vapor del agua destilada no se altera al agregarle azúcar o sal. Falso, porque si no se alterara, el volumen en los tres recipientes sería el mismo. B, es menor que la del agua destilada con azúcar y que la del agua destilada con sal. ¿Por qué es falsa? Porque si fuese mayor la presión, si fuese menor la presión del agua destilada, tendríamos mayor cantidad de líquido, y es lo contrario. Entonces B no es. Y C, ¿es mayor que la del agua destilada con azúcar? Sí, sí es mayor que la destilada con azúcar, y que la del agua destilada con sal. También es correcta. Entonces, la correcta es la C. ¿Qué dice la D? Es mayor que la del agua destilada con azúcar y es menor que la del agua destilada con sal. No. La respuesta correcta es la C. A menor cantidad de volumen que se obtuvo es porque mayor líquido o mayor cantidad de líquido pasó a una fase gaseosa, ya que la presión de vapor del agua destilada es mayor en comparación con azúcar o con sal. También cabe recalcar que siempre la presión de vapor
de una sustancia pura va a ser mayor que de una sustancia con un soluto no volátil, es decir, en este caso, la sustancia pura es el agua destilada y el agua con azúcar o con sal, el azúcar y la sal van a ser esos solutos. Siempre estos solutos van a hacer que esa presión de vapor disminuya. La siguiente pregunta dice, en el siguiente esquema se muestra un proceso de compresión en un cilindro que contiene el gas X. Nos muestran tres estados, gas X a una presión 1, el gas X a la presión 2 y un líquido X a una presión 3, donde la presión 3 es mayor que la presión 2 y que la presión 1. De acuerdo con la información anterior, si se disminuye la presión ejercida sobre el líquido X, es probable que este esté. Entonces, recordando los conceptos de los cambios de estado de la materia y la influencia que tiene la presión, entonces vamos a recordar que si tenemos un líquido X y le disminuimos la presión, ¿a qué estado voy a llevarlo yo? Entonces, si no recordamos esto, entonces vamos a tratar de sacarlo por la gráfica. ¿Qué sucede acá? Tengo el líquido X, lo tengo a una presión mayor. Si yo disminuyo esta presión, es decir, casi la disminuyo ¿a qué presión? Por ejemplo, puede ser hasta la presión 1, que nos dicen que es menor. ¿Qué va a pasar con ese líquido? ¿A qué estado lo va a llevar? Fácil. Si yo le disminuyo la presión, las moléculas ya no van a estar tan unidas. ¿Qué va a pasar con esas moléculas? Se van a empezar a separar. Y probablemente van a llegar aquí, a esta presión 1, donde se me va a convertir en estado gaseoso. Entonces, tanto con las figuras o recordando los conceptos, yo sé que si tengo un líquido y le disminuyo la presión, me va a pasar al estado gaseoso. ¿Y cómo se llama ese cambio de estado? Evaporación. Entonces, ¿se solidifica? No. Para que se solidifique el líquido, necesito que la temperatura me disminuya y la temperatura disminuya. ¿Se sublime? No, sabemos que es sublimación, no existe el estado líquido, es solo sólido y gaseoso. Y se licúe, la licuefacción es el cambio que existe de gas a líquido, que también se llama condensación o licuefacción. Aquí es de líquido a gas, tampoco es la correcta. La correcta es la